Quitando la importancia que tiene Viridiana para mí en mi vida, en mi carrera, Simón fue la película que más me gustó hacer con Buñuel, en la que más me divertí y en la que es una pena que no se haya podido exhibir como una película de largometraje. Él tenía la idea de hacer algo sobre Simeón el estilista y de ahí surgió Simón del Desierto. Entonces ya tenía la idea, ya tenía todo, le parecía extraordinario un hombre que con su fe subsiste y se queda en la columna y gana adictos por su fe y su manera de vivir, ¿no? Entonces él estaba fascinado con eso, pero la historia era muy divertida porque era el diablo, yo hacía el diablo. Entonces yo salía de niña, le enseñaba mi liguero, me abría el vestido, le enseñaba los senos. Yo, caray, yo me divertía horrores. Me costó mucho trabajo empezar a enseñar los senos porque era difícil, así mi primer desnudo en la pantalla, ¿no? Hacía yo varios personajes, salía yo de Jesucristo, me puso a hablar en latín, a cantar en latín, a pegarle con un pie, a sacar un borrego de cuadro de cámara y me costó un trabajo pegar. Como futbolista tienes que pegarle con esta parte de aquí, aquí, la costela. Y pues todo se hizo, ¿no? Y quedó muy bien la película. Y me subían a la columna, que eso yo me daba un pánico espantoso en esa columna, que como quiera que sea, tendría como fácil como 10 metros de alto. Y curiosamente, la columna chica, había una columna chica para hacer las tomas de cerca, los close-ups y todo eso. Vamos a hacer un viaje largo, muy largo. Pero el diablo hacía lo que le daba la gana, hasta al final se lo jala a una discoteca y y lo vemos ahí al estilista fumando su pipa, muy tranquilo, ya siendo humano y depravado. Al final me acuerdo que hicimos la discoteca en los estudios Churubusco y que él quiso invitar a todos sus amigos y todos sus amigos fueron ahí a hacer de bailarines, está mi hija Silvia, está mucha gente por ahí bailando y todo. Estaba contemplado para hacerlo en otra parte, probablemente no era la discoteca. Eso yo recuerdo vagamente porque no estuve en todas las conversaciones. Pero sí recuerdo que finalmente aceptó él que fuera la discoteca y que bajara y que yo fumara y que bailara con él entonces, y se moría de la risa. O sea, toda esa decisión de pronto de cambiar a Simeón de la columna a la discoteca y estar fumando y estar bailando con el diablo y todo eso, le divirtió muchísimo, fue un final para él, o sea, fue un final lleno de alegría para él. Yo así lo tomo. Bueno, Simeón del Desierto es la tercera película que hacemos con don Luis, Gustavo como productor y yo como actriz colaboradora económicamente con mi sueldo. Y, y pues nos divertimos mucho empezando a pensar en esa película, porque en esa época estaban usándose mucho las películas de 3 episodios, como que, no sé, las hicieron Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, que eran 3 episodios diferentes, ¿no? Entonces le digo, don Luis, yo quisiera hacer una película de 3 episodios diferentes. Dice, hombre, es muy buena idea. Y me dice, pero bueno, dice, yo haría uno, ¿y por qué no buscamos a alguien que produzca, que dirija el segundo y otro que dirija el tercero? Dije, hombre, pues se me hace muy buena idea, ¿no? Entonces Gustavo y yo nos fuimos a hablar con Fellini. Yo ya lo conocía porque yo ya había trabajado en Italia con Vittorio De Sica, ya había hecho una película, entonces fuimos a hablar con Fellini y pues dijo, uy, me encantaría hacer un cuento que esté con Buñuel, pero ¿por qué no lo hacemos con Julieta? Y le dice Gustavo, no, porque es que queremos que lo haga Silvia para que la película, los 3 cortos, esté ella. Hombre, a mí me encantaría que fuera Julieta, caray. Ojalá que lo convenzan a don Luis que sea Julieta y yo encantado lo hago. Por supuesto, la que salió diciendo que no fui yo, ¿no? Que por supuesto que no, pues es mi esfuerzo, es mi premio, digámosle así, ¿no? Entonces me dice, pues vamos a hablar con Jules Dassin, dice don Luis. Con Jules Dassin es un chico que es muy inquieto, me gusta mucho su dirección, me llevo muy bien con él. Todo. Entonces ahí vamos a hablar con Jules Dassin. Y sale con lo mismo que Fellini. ¿Por qué no lo hace Jelena Mercury? Era su mujer. Pues no, también yo dije que no. Entonces yo fui la que impidió realmente que se hicieran los cuentos con esos directores porque no querían hacerlos conmigo, querían hacerlos con sus mujeres, ¿no?
Entonces salió de pronto, me dicen, pues no tenemos, ¿por qué no lo hacemos con, dice, que dirija Gustavo? Me dice don Luis. Le digo, oiga, don Luis, Gustavo nunca ha dirigido. No, pero yo lo puedo apoyar en algunas cosas que él necesite. Y no quise yo que me dirigiera Gustavo. Yo creo que ahí empezó nuestro rompimiento, porque yo no quise que me dirigiera. Porque dije yo, no es posible que él, por ser el productor, tenga esa oportunidad tan maravillosa de dirigir una película que se junta con la de Buñuel, ¿no? Yo ahí probablemente me porté demasiado egoísta, pero lo digo con toda honestidad, así fue y así lo digo, ¿no? Entonces se quedó la película del Simón como un solo cuento de 40 minutos que no tiene una medida comercial. No sé por qué, pero se quedó así. Bueno, el haber trabajado con Buñuel fue para mí la parte más importante de mi carrera. Además me regaló el estar en los museos, en las cinetecas, en la historia del mundo del cine.